En el cielo antiguo, donde los signos trazan pactos invisibles entre los destinos, Libra se alza como un susurro que no impone, sino que atrae. No avanza con estruendo ni conquista con violencia, su poder nace de la armonía que sabe invocar incluso en el caos. Allí donde otros arden, Libra equilibra, donde otros persiguen, Libra invita. Su seducción no es un acto repentino, sino una coreografía lenta que envuelve como una brisa templada al atardecer. Bajo la regencia de Venus, su esencia está tejida con hilos de belleza, proporción y deseo de unión. No seduce desde la urgencia, sino desde la contemplación. Mira y al mirar revela, como si en su reflejo se pudiera encontrar una versión más refinada de uno mismo. Ese es su primer hechizo, hacer sentir que todo puede ser más bello, más justo, más completo en su presencia. No promete, sugiere. No toma, invita a acercarse. En su órbita, las palabras se vuelven suaves y precisas, como si cada frase estuviera calibrada para resonar en el lugar exacto del alma. Libra sabe escuchar con una profundidad que desarma, y en ese acto convierte al otro en protagonista de una historia que parece escrita por las estrellas. Su seducción es diálogo, es intercambio, es el arte de hacer sentir importante sin esfuerzo aparente. Pero su fuerza no radica solo en la dulzura. Hay una estrategia silenciosa en su encanto. Como guardián del equilibrio, Libra mide los gestos, calibra las distancias, y crea una tensión perfecta entre cercanía y misterio. Nunca se entrega por completo al principio, deja espacios, pausas, silencios que despiertan la imaginación. Esa ausencia parcial se vuelve magnética, porque lo que no se posee completamente se anhela con más intensidad. Su estética es otro de sus lenguajes secretos. No se trata solo de apariencia, sino de atmósfera. Libra convierte cualquier encuentro en una escena digna de recuerdo, donde los detalles importan, la luz, el tono de voz, la armonía de los movimientos. Todo está al servicio de una experiencia que seduce sin necesidad de excesos. Es el arte de lo suficiente, de lo justo, de lo perfectamente medido. En el fondo, la seducción de Libra es una invitación a la unión, pero no desde la dependencia, sino desde el equilibrio entre dos mundos. Busca un espejo, sí, pero un espejo que complemente, que eleve, que construya belleza compartida. Y en ese deseo, hay algo profundamente épico, la búsqueda constante de un vínculo que trascienda lo superficial y se convierta en una obra de arte viva. Quien entra en su esfera siente que participa en algo más grande que un simple encuentro. Es una danza guiada por fuerzas invisibles, donde cada paso parece inevitable, y al mismo tiempo, libre. Libra no obliga a amar, crea las condiciones para que el amor surja con una naturalidad casi inevitable. Así, su seducción no termina cuando el momento pasa. Permanece como una melodía suave que sigue sonando en la memoria, como un equilibrio que una vez encontrado, cuesta olvidar. Porque Libra no conquista territorios, conquista percepciones, transforma experiencias y deja la sensación de que, por un instante, el universo estuvo perfectamente alineado. En la trama invisible del zodiaco, Libra no solo seduce con belleza y equilibrio, sino con una comprensión profunda de las corrientes emocionales que fluyen entre las personas. Su percepción no es meramente estética ni superficial, es casi estratégica en un sentido elevado, como si pudiera leer los matices del alma ajena y responder con la exactitud de quien conoce el momento preciso para acercarse o retirarse. Esa capacidad no nace de la manipulación, sino de una sensibilidad refinada que capta lo que no se dice, lo que apenas se insinúa, lo que tiembla en el aire antes de tomar forma. En ese dominio sutil, Libra despliega un tipo de inteligencia relacional que convierte cada interacción en una experiencia envolvente. No se limita a agradar, sino que armoniza energías. Percibe tensiones invisibles y las suaviza, detecta inseguridades y las envuelve en una calma casi ceremonial. Su seducción se convierte entonces en una restauración, en un acto de equilibrio donde el otro siente que algo dentro se ordena, se aclara, se vuelve más ligero. Existe también en Libra una conexión profunda con el tiempo emocional. No se precipita, pero tampoco se estanca. Su ritmo es el de quien comprende que el deseo necesita espacio para expandirse. Maneja la anticipación como un arte, dejando que la expectativa crezca sin romperse. En esa espera medida, en esa cadencia casi musical, se construye una tensión que no abruma, sino que invita a permanecer, a profundizar, a descubrir lentamente capas que no se revelan de golpe. Su relación con el conflicto es otra de sus armas silenciosas. Mientras otros signos confrontan de manera directa,
Libra transforma el enfrentamiento en diálogo, la fricción en entendimiento. Esa capacidad de desactivar tensiones no solo genera confianza, sino que crea un terreno fértil para que la atracción florezca sin miedo. La seducción aquí no es solo placer, es seguridad, es la sensación de que no habrá ruptura abrupta, de que incluso las diferencias pueden convertirse en puentes. Pero en su aparente serenidad habita una dualidad poderosa. Libra, representado por la balanza, contiene en sí mismo la constante evaluación de posibilidades, el peso de las decisiones, la búsqueda incansable de lo justo. Esa tensión interna le otorga una profundidad que no siempre se percibe de inmediato. Su seducción también se alimenta de esa complejidad, hay algo en su mirada que parece estar siempre considerando múltiples dimensiones, como si cada gesto fuera parte de una ecuación mayor que busca resolverse en armonía. En el plano más íntimo, Libra seduce a través de la reciprocidad. No se trata solo de dar o recibir, sino de crear un flujo constante donde ambas partes se reflejan y se elevan mutuamente. Su mayor magnetismo surge cuando logra que la conexión se sienta equilibrada, cuando el intercambio emocional, intelectual y sensorial alcanza un punto en el que nada sobra y nada falta. Esa sensación de plenitud compartida es una de las formas más profundas de su encanto. También existe en Libra un vínculo especial con lo simbólico. Los gestos pequeños, los detalles aparentemente insignificantes, adquieren en su presencia un significado mayor. Una mirada sostenida un segundo más de lo habitual, una pausa antes de responder, una elección cuidadosa de palabras. Todo se convierte en lenguaje, en mensaje, en insinuación. Y en ese tejido de símbolos, la seducción se vuelve casi poética, como si cada interacción fuera parte de una narrativa más amplia que se construye en silencio. Su relación con el deseo no es impulsiva, sino refinada. No busca consumir la experiencia rápidamente, sino saborearla, extenderla, transformarla en algo memorable. Hay en Libra una especie de devoción por el instante bien vivido, por el encuentro que deja huella no por su intensidad desbordada, sino por su calidad, por su equilibrio, por la manera en que logra resonar más allá del momento presente. En el trasfondo de todo esto, se encuentra su anhelo de conexión auténtica. Aunque su seducción pueda parecer ligera o incluso etérea, en realidad está impulsada por un deseo profundo de unión significativa. No se conforma con vínculos vacíos, busca relaciones que reflejen su ideal de belleza y equilibrio, que encarnen una forma de armonía que trascienda lo superficial. Así, Libra no solo seduce, sino que transforma la percepción del vínculo mismo. Eleva la interacción a un nivel donde lo estético, lo emocional y lo simbólico se entrelazan en una experiencia que parece cuidadosamente orquestada por fuerzas mayores. En su presencia, la atracción deja de ser un simple impulso y se convierte en una construcción consciente, en una obra en constante evolución donde cada gesto, cada silencio y cada mirada forman parte de un equilibrio que, una vez experimentado, redefine lo que significa conectar con otro ser. En las corrientes más profundas del arquetipo libriano se despliega una dimensión que rara vez se percibe a simple vista, la capacidad de construir un campo energético donde la seducción deja de ser un acto individual y se convierte en una experiencia compartida, casi ritual. No se trata solo de atraer, sino deseo crear un espacio donde ambas presencias se transforman. Libra no impone su mundo, lo abre, lo ofrece como un escenario donde lo posible se expande y donde la conexión adquiere una cualidad casi sagrada. Hay en su esencia una relación íntima con la simetría invisible de los vínculos. No solo busca equilibrio en lo evidente, sino en lo emocional, en lo mental y en lo simbólico. Percibe cuando una relación se inclina demasiado hacia un lado, cuando el dar y el recibir pierden su armonía, y en esa percepción actúa con una precisión silenciosa. Su seducción, en este sentido, no es estática, es dinámica, adaptativa, capaz de reajustarse constantemente para sostener esa delicada balanza que define su naturaleza. En el plano más elevado, Libra encarna una forma de magnetismo que no depende de la intensidad, sino de la coherencia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parece alinearse con una intención mayor, la de generar belleza en la interacción. Y esa belleza no es superficial ni decorativa, es estructural. Es la sensación de que todo encaja, de que cada elemento encuentra su lugar sin esfuerzo aparente. Esa coherencia interna es lo que otorga a su seducción una fuerza duradera, una cualidad que no se disipa con el tiempo, sino que se profundiza. También se manifiesta en Libra una conexión con la justicia emocional que influye directamente en su forma de atraer. No seduce desde la dominación ni desde la necesidad de imponerse, sino desde un principio de equidad que resulta profundamente magnético.
La otra presencia no se siente invadida ni desplazada, sino reconocida, validada en su totalidad. En ese reconocimiento, surge una confianza que permite que la atracción se desarrolle sin resistencias, sin defensas, como un flujo natural. En los niveles más sutiles de su expresión, Libra maneja el arte de la ambigüedad consciente. No revela todo de inmediato, pero tampoco oculta de forma abrupta. Se mueve en ese umbral donde lo conocido y lo desconocido coexisten, generando una curiosidad constante. Esa ambigüedad no es confusión, sino una invitación a explorar, a descubrir gradualmente capas que no se entregan de una sola vez. En ese proceso, la seducción se convierte en un viaje, en una travesía donde cada descubrimiento alimenta el siguiente. Existe además una relación profunda entre Libra y la percepción del valor. No en un sentido material, sino en la capacidad de hacer sentir que el encuentro tiene significado, que no es casual ni trivial. Cada interacción adquiere un peso específico, una importancia que trasciende lo inmediato. Esa sensación de valor compartido eleva la experiencia y la convierte en algo memorable, en algo que permanece más allá del instante. En su dimensión más introspectiva, Libra también seduce a través de su propia búsqueda interna. La constante evaluación, el diálogo interno entre opciones, la necesidad de encontrar el punto justo entre extremos, todo ello genera una profundidad que se filtra en su manera de relacionarse. No es un ser plano ni predecible, es un equilibrio en movimiento, una balanza que nunca se detiene completamente. Esa cualidad viva, cambiante, añade una capa de misterio que intensifica su magnetismo. Su vínculo con lo relacional también le otorga una capacidad única para amplificar lo mejor del otro. No se limita a reflejar, sino que realza, como si pudiera ajustar la luz exacta para que las cualidades ajenas brillen con mayor claridad. En esa amplificación, la otra presencia se siente vista en su mejor versión, y esa sensación genera una atracción que va más allá de lo físico o lo inmediato. Es una conexión que toca la identidad, que resuena en niveles más profundos. En el trasfondo de todo esto, late una aspiración casi heroica, la de alcanzar una forma de unión que no sacrifique la individualidad, sino que la potencie. Libra no busca disolverse en el otro ni absorberlo, busca un punto de encuentro donde ambas identidades se mantengan intactas y, al mismo tiempo, se enriquezcan mutuamente. Esa visión, elevada y exigente, da a su seducción un carácter épico, como si cada vínculo fuera una oportunidad para acercarse a un ideal mayor. Así, en su expresión más plena, Libra no solo seduce, sino que redefine la experiencia del encuentro. Convierte la atracción en un arte consciente, en una construcción delicada donde cada elemento tiene su lugar y su propósito. Y en esa construcción, deja una huella que no se borra fácilmente, porque no se limita a tocar la superficie, sino que alcanza las capas más profundas donde el equilibrio, la belleza y la conexión se entrelazan en una forma que parece trascender el tiempo. En las capas más invisibles de su naturaleza, Libra despliega una maestría que trasciende lo evidente, la capacidad de influir en la percepción del destino compartido. No se limita a generar atracción en el presente, sino que sugiere, de forma casi imperceptible, la posibilidad de un futuro donde la armonía no es un accidente, sino una construcción consciente. En su presencia, la idea del vínculo deja de ser algo efímero y comienza a sentirse como una arquitectura que puede sostenerse en el tiempo, como si cada gesto estuviera colocando una piedra en un templo aún por revelarse. Hay en Libra una conexión profunda con la noción de acuerdo sagrado. No en el sentido literal, sino como una intuición constante de que toda relación implica un pacto, explícito o silencioso. Su seducción se nutre de esa comprensión, no busca imponer condiciones, pero sí establece un marco invisible donde el respeto, la reciprocidad y la belleza compartida se convierten en leyes naturales. Ese marco no se declara, se siente. Y al sentirse, orienta la dinámica sin necesidad de control directo. En el flujo de su energía, el deseo se convierte en algo más que impulso, se transforma en lenguaje. Libra sabe que la atracción no reside únicamente en lo que se hace, sino en cómo se sugiere, en cómo se dosifica, en cómo se permite que crezca sin romper su propia tensión. Hay una alquimia en su forma de sostener el deseo en un punto donde no se consume ni se enfría, sino que permanece vivo, vibrante, en constante expansión. Esa alquimia exige una sensibilidad extraordinaria, una atención continua a los matices que otros pasan por alto. También emerge una dimensión menos evidente pero profundamente poderosa, la relación de Libra con la validación estética del otro. No se trata solo de encontrar belleza, sino de confirmarla, de reflejarla de manera que cobre mayor intensidad.
En ese reflejo, la otra presencia no solo se siente vista, sino elevada, como si algo en su esencia adquiriera mayor definición. Esa elevación genera un vínculo que no depende de la necesidad, sino del reconocimiento mutuo de valor. En su expresión más refinada, Libra no seduce desde la certeza absoluta, sino desde la apertura controlada. Permite que existan posibilidades, que la historia no esté completamente escrita desde el inicio. Esa apertura crea un campo donde lo inesperado puede surgir, donde la conexión puede evolucionar sin rigidez. Y en esa flexibilidad, la seducción se vuelve más auténtica, menos forzada, más alineada con el fluir natural de los acontecimientos. Existe también una relación íntima con la memoria emocional. Libra no solo crea momentos agradables, crea recuerdos que se organizan con una coherencia casi artística. Cada interacción parece encajar en una narrativa que, al ser recordada, adquiere un significado mayor. Esa capacidad de construir memoria no es casual, responde a su afinidad con la estructura, con la composición, con la idea de que incluso lo efímero puede ordenarse de manera que trascienda. En el plano más introspectivo, Libra enfrenta una tensión constante entre el ideal y la realidad. Esa tensión no debilita su seducción, la enriquece. Porque en su búsqueda de lo perfecto, se vuelve más consciente de las imperfecciones, más capaz de integrarlas sin romper la armonía. Su magnetismo no proviene de una perfección inalcanzable, sino de la habilidad de acercarse a ella sin negar lo humano, sin rechazar lo imperfecto. Esa integración genera una profundidad que resuena con fuerza en quienes perciben más allá de la superficie. En su interacción con el entorno, Libra también actúa como un modulador de energías colectivas. No solo equilibra relaciones individuales, sino dinámicas más amplias. En un grupo, en un espacio compartido, su presencia puede reorganizar la atmósfera, suavizar tensiones, elevar el tono emocional general. Esa capacidad amplifica su seducción, porque no se limita a una conexión directa, se expande, se irradia, transforma el contexto en el que ocurre el encuentro. Hay, además, una dimensión casi filosófica en su forma de vincularse. Libra no se conforma con la atracción como fenómeno aislado, la contempla como parte de un equilibrio mayor entre fuerzas opuestas, dar y recibir, acercarse y retirarse, revelar y ocultar. En esa contemplación, su seducción adquiere un carácter consciente, casi meditativo, donde cada acción está en diálogo con su opuesto, creando una danza continua de compensaciones y ajustes. En lo más profundo, su magnetismo se alimenta de una aspiración silenciosa, la de convertir el encuentro en una forma de arte viviente. No un arte estático, sino dinámico, en constante transformación, donde cada interacción añade una nueva capa, un nuevo matiz, una nueva posibilidad. Esa aspiración no siempre es explícita, pero se manifiesta en la manera en que cuida los detalles, en cómo busca la coherencia, en cómo evita la disonancia innecesaria. Así, la seducción de Libra se revela como un proceso complejo, multidimensional, donde lo visible es solo una parte de un entramado mucho más amplio. No se trata únicamente de atraer, sino de sostener, de equilibrar, de construir una experiencia que resuene en distintos niveles al mismo tiempo. Y en esa complejidad, en esa delicadeza estructurada, reside su verdadera fuerza, la de transformar el acto de conectar en una expresión elevada de armonía, donde cada elemento encuentra su lugar en una totalidad que, por un instante, parece perfecta. En las profundidades más silenciosas de su arquetipo, Libra sostiene una relación casi mística con la resonancia invisible entre las almas. No se trata únicamente de compatibilidad o afinidad superficial, sino de una afinación progresiva, como si dos presencias pudieran calibrarse mutuamente hasta vibrar en una frecuencia común. En ese proceso, la seducción deja de ser un intercambio de estímulos y se convierte en una sincronización sutil, donde los gestos, las pausas y las intenciones empiezan a alinearse sin necesidad de explicación. Esa afinación revela otra de sus facultades menos evidentes, la capacidad de percibir los ritmos internos del otro. Libra no solo observa lo que se muestra, sino que intuye los tiempos emocionales, los momentos de apertura y los instantes de repliegue. Y en lugar de forzar una continuidad artificial, se adapta a ese pulso, respetando sus ciclos. En esa adaptación, se genera una sensación de fluidez que resulta profundamente seductora, porque elimina la fricción, porque permite que todo ocurra con una naturalidad que parece inevitable. En esa misma línea, emerge una cualidad casi arquitectónica en su forma de construir vínculos. Libra no improvisa completamente, aunque su apariencia sea ligera y espontánea, hay una estructura interna que sostiene cada interacción.
Como un artesano del equilibrio, organiza la experiencia en capas, donde lo inicial abre puertas, lo intermedio profundiza y lo más íntimo se reserva para cuando el terreno ha sido cuidadosamente preparado. Esa construcción progresiva otorga solidez a lo que podría parecer efímero, convirtiendo la atracción en algo que puede sostenerse y evolucionar. Existe también una dimensión relacionada con la percepción del contraste. Libra comprende que la armonía no es ausencia de diferencia, sino integración de opuestos. En su seducción, introduce matices que generan dinamismo, cercanía seguida de distancia, claridad seguida de ambigüedad, ligereza acompañada de profundidad. Ese juego de contrastes no desestabiliza, sino que mantiene viva la atención, evitando la monotonía y creando una experiencia rica en matices. En su núcleo más introspectivo, Libra también enfrenta el desafío de su propia multiplicidad. Al percibir tantas posibilidades, tantas formas de equilibrio, puede habitar simultáneamente distintas versiones de sí mismo. Lejos de ser una debilidad, esta cualidad se convierte en una fuente de magnetismo, porque le permite adaptarse sin perder su esencia, reflejar distintas facetas según el contexto, sin caer en la incoherencia. Esa versatilidad genera una sensación de amplitud, como si en su presencia existieran múltiples dimensiones por explorar. Otra capa de su seducción se manifiesta en su relación con la justicia simbólica. No solo busca equilibrio en lo tangible, sino en el significado de los actos. Cada gesto debe tener una correspondencia, cada entrega una reciprocidad implícita. Cuando esa justicia se cumple, el vínculo adquiere una sensación de legitimidad, de estar sostenido por un orden invisible que lo valida. Y cuando se rompe, Libra lo percibe con una claridad que puede transformar radicalmente su forma de vincularse. En el plano energético, Libra también actúa como un canal de refinamiento. No intensifica de manera caótica, sino que pule, suaviza, eleva la calidad de la experiencia. Su seducción no abruma, sino que invita a un estado más consciente, más presente, donde cada detalle puede ser apreciado con mayor nitidez. Esa elevación de la percepción convierte el encuentro en algo más que un impulso, lo transforma en una experiencia sensorial y emocionalmente rica. Hay también una dimensión relacionada con la estética del comportamiento. Libra no solo cuida la apariencia externa, sino la forma en que se mueve, en que responde, en que se posiciona frente al otro. Su lenguaje corporal, su tono, sus silencios, todo forma parte de una coherencia expresiva que transmite equilibrio. Esa coherencia genera confianza, porque lo que se percibe no entra en contradicción, no genera ruido. Y en esa ausencia de disonancia, la atracción encuentra un terreno fértil para expandirse. En su nivel más elevado, Libra también encarna una forma de sabiduría relacional que trasciende lo personal. Comprende que cada vínculo es un reflejo de un equilibrio mayor, que cada interacción forma parte de una red más amplia de conexiones. Esa comprensión le permite no aferrarse de manera desesperada, sino sostener con elegancia, permitir que lo que debe permanecer lo haga y que lo que debe transformarse encuentre su camino sin ruptura violenta. En lo más profundo de su esencia, la seducción de Libra se convierte en un acto de creación consciente. No es un impulso ciego ni una estrategia calculada en exceso, es una síntesis entre sensibilidad y estructura, entre intuición y forma. Y en esa síntesis, logra algo que pocos arquetipos alcanzan: convertir el encuentro en una experiencia que no solo se vive, sino que se recuerda como una manifestación de equilibrio, como un instante en el que las fuerzas opuestas dejaron de oponerse y encontraron una manera de coexistir en armonía. Así, su magnetismo no se agota en la atracción inicial ni en el desarrollo del vínculo. Permanece como una huella en la percepción, como una referencia de lo que puede ser una conexión cuando se construye desde la conciencia del equilibrio. Y en esa permanencia, en esa capacidad de trascender el momento, Libra revela su dimensión más épica, la de ser un puente entre lo humano y lo ideal, entre lo efímero y lo perdurable, entre el deseo y la armonía que lo contiene. En las regiones más sutiles de su expresión, Libra manifiesta una relación casi sagrada con el umbral entre lo interno y lo compartido. No cruza ese umbral de forma abrupta, lo honra, lo rodea, lo transforma en un espacio de transición donde la intimidad no irrumpe, sino que se revela progresivamente. En ese tránsito, la seducción adquiere una cualidad iniciática, como si cada acercamiento fuera una apertura hacia una dimensión más profunda del vínculo, una puerta que no se fuerza, sino que se abre cuando la armonía lo permite. Dentro de ese proceso, Libra desarrolla una sensibilidad extraordinaria hacia la vulnerabilidad, tanto propia como ajena. Pero no la expone de manera cruda ni la utiliza como herramienta directa, la envuelve en una estética emocional que la hace accesible sin resultar abrumadora.
la fragilidad se convierte en belleza, la duda en matiz, la incertidumbre en espacio de encuentro. Esa transmutación genera una conexión que no se basa en la perfección, sino en la aceptación refinada de lo humano. Hay en Libra una relación profunda con la idea de proporción emocional. Así como en la estética clásica cada elemento debe guardar relación con el conjunto, en su forma de vincularse cada emoción encuentra su medida. Ni exceso que desborde, ni carencia que enfríe. Esa proporción no es rígida, sino orgánica, adaptativa, siempre en diálogo con el momento. Y en esa medida justa, la seducción se vuelve sostenible, capaz de mantenerse sin agotarse ni perder intensidad. En su dimensión más elevada, Libra también encarna una forma de magnetismo basada en la coherencia ética del vínculo. No se trata de moralidad impuesta, sino de una alineación interna donde lo que se siente, lo que se expresa y lo que se hace tienden a coincidir. Esa coherencia genera una sensación de integridad que resulta profundamente atractiva, porque elimina la incertidumbre que nace de la contradicción. En su presencia, el otro percibe una base sólida, una estructura invisible que sostiene la experiencia. Otra faceta menos explorada de su seducción reside en su capacidad para sostener la ambivalencia sin fragmentarse. Libra puede habitar simultáneamente el deseo de unión y la necesidad de espacio, la entrega y la reserva, sin que una anule a la otra. Esa convivencia de opuestos genera una riqueza interna que se traduce en un vínculo más complejo, más matizado, donde no todo se reduce a extremos. En esa complejidad, la atracción encuentra nuevas formas de expresarse, más profundas, más duraderas. En el plano de la percepción, Libra también influye en la manera en que el otro se experimenta a sí mismo dentro del vínculo. No solo crea una atmósfera agradable, sino que modifica la autoimagen de quien entra en su campo. A través de su mirada, de su forma de responder, de su atención selectiva, contribuye a que ciertas cualidades emerjan con mayor claridad. Esa reconfiguración interna genera una atracción que no depende únicamente del otro, sino de la transformación que ocurre en uno mismo. Existe además una relación íntima con la pausa como herramienta de construcción. Libra comprende que no todo debe decirse ni hacerse de inmediato. La pausa no es ausencia, sino espacio de integración, de asimilación. En esa pausa, el deseo se reorganiza, la emoción se profundiza, la experiencia se vuelve más consciente. Esa gestión del tiempo interno otorga a su seducción una cualidad casi meditativa, donde cada momento tiene la oportunidad de desplegarse plenamente. En su núcleo más filosófico, Libra también encarna la idea de que el vínculo es un espejo en constante ajuste. No un reflejo estático, sino dinámico, donde cada interacción modifica la imagen que se devuelve. Esa conciencia le permite no aferrarse a una versión fija del otro ni de sí mismo, sino adaptarse a la evolución del vínculo. En esa adaptabilidad, la seducción se mantiene viva, capaz de renovarse sin perder su esencia. En el trasfondo de todo esto, late una aspiración a la belleza que no es superficial, sino existencial. Libra no busca solo que el encuentro sea agradable, sino que tenga sentido, que encaje en una visión más amplia de lo que significa conectar. Esa búsqueda de sentido eleva la experiencia, la saca del plano inmediato y la sitúa en una dimensión donde cada gesto puede ser interpretado como parte de una totalidad coherente. También se manifiesta una capacidad notable para integrar la individualidad dentro de la unión. Libra no diluye las diferencias, sino que las organiza de manera que contribuyan al equilibrio general. Cada rasgo, cada particularidad, encuentra su lugar dentro del conjunto. Esa integración genera una sensación de totalidad donde nada sobra y nada falta, donde la diversidad no rompe la armonía, sino que la enriquece. En su expresión más sutil, Libra transforma la seducción en un acto de presencia consciente. No se trata de hacer más, sino de estar de una manera específica, atento, receptivo, equilibrado. Esa calidad de presencia crea un campo donde el otro puede desplegarse sin resistencia, donde la conexión fluye sin necesidad de esfuerzo excesivo. Y en esa fluidez, la atracción se vuelve casi inevitable, no por imposición, sino por resonancia. Así, en su dimensión más profunda, Libra revela que la verdadera seducción no reside en el impacto inmediato, sino en la capacidad de sostener un equilibrio vivo entre fuerzas opuestas. Entre lo que se muestra y lo que se guarda, entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que se desea y lo que se construye. En ese equilibrio dinámico, en esa danza constante de ajustes y armonizaciones, se encuentra su poder más grande, el de convertir el encuentro en una experiencia que trasciende lo momentáneo y se inscribe en una memoria más amplia, donde la belleza y la conexión se reconocen como parte de un mismo movimiento eterno.
En la dimensión más silenciosa de su poder, Libra custodia una cualidad que trasciende incluso la armonía visible, la capacidad de sostener el vacío fértil entre dos presencias. No teme ese espacio donde aún no hay definición, donde la relación no ha tomado forma definitiva. En lugar de llenarlo con urgencia, lo protege, lo preserva como un territorio sagrado donde todo puede surgir sin deformarse. Esa tolerancia al vacío es una de sus fuerzas más profundas, porque permite que la conexión nazca desde la autenticidad y no desde la necesidad. En ese espacio suspendido, Libra activa una forma de magnetismo que no depende de la acción directa, sino de la expectación consciente. La energía no se precipita, se acumula, se condensa, se vuelve más intensa precisamente porque no se disipa. Cada gesto contenido, cada palabra no dicha, cada mirada que se retira a tiempo, construye una tensión que no desgasta, sino que potencia. Es una seducción que no invade, pero que permanece, como una corriente subterránea que transforma sin ser vista. También se revela una relación profunda con la legitimidad del deseo. Libra no se entrega a cualquier impulso, evalúa, sopesa, percibe si la atracción está alineada con un equilibrio mayor. Esa evaluación no es fría, sino refinada, casi intuitiva. Cuando el deseo supera ese umbral interno, adquiere una fuerza distinta, más coherente, más integrada. Y esa coherencia se percibe, se transmite, generando una atracción que no es caótica, sino ordenada, como si cada emoción encontrara su lugar dentro de una estructura invisible. En su dimensión más elevada, Libra también encarna una forma de liderazgo relacional que no se impone, sino que emerge de la capacidad de sostener el equilibrio incluso en la incertidumbre. En momentos donde la conexión podría fragmentarse, donde las tensiones podrían romper la armonía, su presencia actúa como un eje estabilizador. No controla, pero orienta, no domina, pero influye. Esa autoridad sutil se convierte en un pilar que sostiene el vínculo sin necesidad de rigidez. Hay en Libra una sensibilidad especial hacia los microgestos, hacia esas expresiones mínimas que contienen una carga simbólica enorme. Un cambio en el tono, una variación en la distancia, un matiz en la mirada. Todo es percibido, integrado, respondido con precisión. Esa atención al detalle crea una sensación de ser profundamente visto, no en lo obvio, sino en lo casi imperceptible. Y en esa percepción fina, la seducción alcanza un nivel de profundidad que no depende de grandes acciones, sino de una presencia exquisitamente afinada. En el plano más interno, Libra también enfrenta el desafío de sostener su ideal sin perderse en él. Su visión de equilibrio y belleza puede ser tan elevada que corre el riesgo de volverse inalcanzable. Sin embargo, cuando logra integrar esa visión con la realidad, sin renunciar a ella pero sin exigir perfección absoluta, su magnetismo se vuelve aún más poderoso. Porque entonces no solo representa un ideal, sino la posibilidad real de aproximarse a él. Otra dimensión menos explorada de su energía es su capacidad para generar consentimiento emocional implícito. No necesita forzar acuerdos ni explicitar cada límite, su forma de relacionarse crea un contexto donde el respeto mutuo se vuelve natural. Las dinámicas se ajustan sin fricción, los ritmos se sincronizan sin imposición. Esa fluidez en el consentimiento genera una sensación de seguridad que permite que la atracción se desarrolle sin reservas. En su vínculo con el tiempo, Libra no solo maneja el presente, sino que influye en la percepción del antes y del después. Puede reinterpretar el pasado de la relación, dotándolo de coherencia, y al mismo tiempo sugerir un futuro que se siente posible, alcanzable. Esa capacidad de integrar las distintas dimensiones temporales convierte la seducción en una narrativa continua, donde cada momento encuentra su lugar dentro de una historia más amplia. En el nivel energético más sutil, Libra también actúa como un filtro que depura las interacciones. No todo pasa, no todo se expresa, no todo se amplifica. Selecciona, refina, organiza. Esa depuración no empobrece la experiencia, sino que la concentra, la hace más intensa en su esencia. Lo que queda es lo significativo, lo que realmente aporta al equilibrio del vínculo. Existe además una relación profunda con la dignidad en la conexión. Libra no se inclina hacia dinámicas que comprometan la integridad, ni propia ni ajena. Incluso en la seducción, mantiene un sentido de respeto que eleva la experiencia. No hay degradación, no hay pérdida de valor, hay encuentro entre iguales, reconocimiento mutuo. Esa dignidad compartida se convierte en un pilar que sostiene la atracción en un nivel más elevado. En su expresión más refinada, Libra transforma la reciprocidad en una danza consciente donde cada movimiento encuentra su respuesta.
No hay acumulación unilateral, no hay desequilibrio prolongado. Todo tiende a compensarse, a ajustarse, a encontrar su punto medio. Esa dinámica genera una sensación de justicia emocional que resulta profundamente atractiva, porque elimina la sensación de deuda o de carencia. En lo más profundo de su esencia, Libra encarna la posibilidad de que la seducción no sea un juego de poder, sino un acto de creación compartida. Un espacio donde dos energías se encuentran no para imponerse, sino para construir algo que ninguna podría generar por separado. Y en esa construcción, en esa obra invisible que se levanta gesto a gesto, silencio a silencio, se revela su dimensión más épica, la de ser un puente consciente entre lo que es y lo que podría ser, entre la atracción inicial y la armonía sostenida, entre el impulso y la forma que lo contiene. Así, su magnetismo no solo atrae, sino que ordena, no solo conecta, sino que eleva. Y en esa elevación, en esa capacidad de transformar el encuentro en una experiencia que roza lo trascendente, Libra se manifiesta como un arquitecto del vínculo, un guardián del equilibrio que convierte la seducción en una expresión de belleza viva, en un acto continuo de ajuste, de escucha y de creación que deja una huella profunda en todo aquello que toca.